Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases de histología, esta vez para estudiar lo que es la estructura y la funcionalidad de la membrana basal, ¿no? Ya en las anteriores clases habíamos, por así decirlo, definido algunas funciones de la célula en cuanto a lo que se refiere a su polaridad. ¿No? Pero antes también habíamos hablado de que las células que integran los epitelios poseen tres características principales, ¿no? Estas deben estar dispuestas de manera o unidas entre sí por medio de moléculas de adhesión denominadas uniones intercelulares. ¿No? Que otra característica es que posee una polaridad morfológica funcional que determina tres regiones en la célula epitelial: región apical, lateral y región basal, ¿no? Y otra característica es que, bueno, la superficie basal de las células epiteliales está adherida a una membrana basal, que es una capa de material acelular compuesta por proteínas y por polisacáridos, ¿no? Entonces, habíamos, para graficar lo que acabo de decir, la célula, la polaridad que tiene la célula, tanto estructural y funcional, va a delimitar la célula en tres regiones. Una región apical en relación al borde libre de la célula, eh, una región lateral que está en contigüidad con la siguiente célula epitelial y una región basal, ¿no? Entonces, eh, para hablar de la lámina basal, o tanto en la estructura y la función de la membrana basal, tenemos que tener en cuenta que la región basal posee una superficie de contacto entre las células epiteliales y el tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Por eso la vamos a denominar membrana basal. Es una capa de material acelular constituida con proteínas y polisacáridos abundantes, ¿no? El término incide de membrana basal fue acuñado originalmente para designar una capa de espesor variable adosada a la superficie basal de los epitelios o de las células epiteliales, ¿no? No siempre esta lámina basal, mejor dicho, esta lámina basal la podemos estudiar por microscopía óptica, lo podemos diferenciar por microscopía óptica. No siempre con técnicas de mactocilina y eosina, a veces hay que ayudarnos de algunas técnicas especiales según la región o según el tejido, de histoquímica o tinciones especiales, ¿no? Este caso de la mucosa colónica que estamos viendo en esta microfotografía, podemos ver que con la técnica de PAS o el ácido periódico de Schiff, podemos ver la estructura o cómo esta glándula está delimitada por una lámina, bueno, por su lámina basal, ¿no? Acá se puede ver claramente y acá también, ¿no? En estas estructuras glandulares. También en otras regiones, como por ejemplo acá en este epitelio pseudoestratificado ciliado que pertenece a la tráquea, podemos ver en tinciones de mactocilina y eosina también la presencia de esta lámina basal, ¿no? Entonces, la lámina basal es un sitio de adhesión estructural para células que están encima y con el tejido conjuntivo que está por debajo, ¿no? Antes de estudiar esta estructura, mm, eh, podremos decir que si nosotros usamos técnicas de microscopía electrónica, vamos a comprobar la existencia de una capa bien definida de material de matriz electrodensa, que es la lámina densa, y otra capa relativamente clara o electrolúcida, que es la lámina lúcida, ¿no? Así podemos subdividir, digamos, a la membrana basal si la estudiamos con microscopía electrónica, ¿no? Entonces, la lámina basal contiene moléculas que se reúnen para formar la estructura y dar forma a esta lámina basal, ¿no? En sí podemos hablar de que está compuesta por alrededor o más de 50 proteínas, pero esas proteínas se van a clasificar o se van a sí, clasificar en estas cuatro, que son colágenos, lamininas, glucoproteínas y protoglucanos, ¿no? Entre los colágenos, el colágeno que principalmente, por así decirlo, el colágeno eh, que, que forma principalmente la lámina basal es el colágeno de tipo 4, ¿no? Que tiene determina un papel en la formación de la superestructura reticular de la membrana basal, ¿no? Si bien es el principal, que comprende casi el 50% de todas las proteínas de la lámina basal, es el colágeno de tipo 4.
vamos a encontrar otro tipo de colágenos, el colágeno tipo 15, el colágeno tipo 18, además también el colágeno de tipo 7, ¿no? Que va a formar las fibrillas de anclaje que vinculan la lámina basal con la lámina reticular subyacente, ¿no? Pero principalmente vamos a encontrar colágeno de tipo 4. Otra proteína que podemos encontrar son las lamininas, que se describen en forma de cruz. Están compuestas por cadenas polipépticas y son indispensables para iniciar el armado de lo que es la lámina basal. Las glucoproteínas están determinadas por dos tipos de glucoproteínas, las entactina o el nidógeno, ¿no? Que es una glucoproteína sulfatada pequeña que sirve como un vínculo entre lo que sería la laminina y la red de colágeno, ¿no? Y los proteoglicanos o glucanos mm, es probable que sea una gran parte del volumen de la lámina basal y está dado, o sea, una gran parte del volumen de la membrana basal está dado por la presencia de estos protoglicanos, ¿no? Em, Esto en cuanto a su estructura, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que debajo de la lámina basal hay una capa de fibras reticulares, ¿no? O sea, son varias estructuras que van a efectivizar la adhesión de la lámina basal con el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, estamos hablando de una red entretejida de proteínas que provee el fundamento de la diversidad de las funciones de la lámina basal. Entonces, esta red de proteínas que están entretejidas, que le dan las funciones a la lámina basal, tenemos que establecer qué funciones cumple la lámina basal, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones de la lámina basal es de ser un armazón ístico, ¿no? O sea, la lámina basal sirve como una guía o armazón, sobre todo durante la regeneración, ¿no? Las células neoformadas o las prolongaciones celulares en crecimiento la usan como guía de la lámina basal, usan como guía la lámina basal que, que, mm, que permanece después de la destrucción celular, ¿no? Entonces es un armazón ístico. Otro es el de filtración, o sea, el movimiento de sustancias desde el tejido conjuntivo y hacia él está regulado en parte también por la lámina basal a través de distintas cargas iónicas, ¿no? Otra funcionalidad de la lámina basal es la de compartimentación, o sea, desde un punto de vista estructural, las láminas basales separan o aíslan el tejido conjuntivo del tejido epitelial. Esto sobre todo lo vamos a estudiar en algunos tejidos más especializados como el tejido nervioso y el tejido muscular. Y otra funcionalidad, por así decirlo, de la membrana basal es la de adhesión estructural. Como ya mencionamos, la lámina basal sirve como una estructura intermedia en la adhesión de ciertas células con el tejido conjuntivo continuo. Entonces, si hablamos, también otra de las funciones, perdón, que me estoy olvidando, que es muy importante, es la de regulación y de señalización, ¿no? Muchas moléculas que se hallan en la lámina basal interaccionan con receptores de la superficie celular, o sea, también sirven la lámina basal como para la regulación y señalización, ¿no? Entonces, así estamos hablando de de 5 funciones principales, ¿no? Regulación, señalización, el de armazón o armazón ístico, filtración, compartimentación y la de adhesión estructural, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también tenemos que estudiar para comprender la lámina basal, las uniones que hay entre las células y la matriz celular, ¿no? La organización de las células en un epitelio depende del sostén provisto por esta membrana extracelular, o sea, sobre esta membrana sobre la cual se apoya, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estudiar las uniones entre las células y la matriz extracelular, ¿no? ¿Qué tipo de uniones vamos a tener? Las uniones adherentes, ¿no? Que mantienen la integridad morfológica de la interfase del tejido, de la interfase de tejido epitelial y tejido conjuntivo, ¿no? Las principales uniones adherentes son las adhesiones focales y los hemidesmosomas, ¿no? Las adhesiones focales se fijan a los filamentos de actina del citoesqueleto, fijan, mejor dicho, los
filamentos de actina del citoesqueleto a la membrana basal, ¿no? Y los hemidesmosomas que fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto a la membrana basal, ¿no? Entonces, las adhesiones focales tienen a su cargo la fijación de haces largos, filamentos de actinas, o también conocidas fibras de estrés, a la lámina basal y desempeñan un papel que es prominente durante los cambios dinámicos que ocurren, por ejemplo, en algunas células epiteliales, por ejemplo, en la migración de las células epiteliales, cuando cuando hay reparación de heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde juega un papel importante este tipo de uniones adherentes, adhesiones focales, ¿no? Generalmente están compuestas o principalmente por un tipo de proteína transmembrana que intervienen en estas adhesiones focales, son las integrinas, ¿no? Y obviamente los hemidesmosomas aparecen en epitelios que necesitan una adhesión estable y fuerte del tejido conjuntivo. Ciertos epitelios sujetos a la abrasión y a fuerzas mecánicas tienen este tipo de uniones celulares, ¿no? Y las proteínas que más las integran o componen este tipo de uniones, estamos hablando de la plecitina, la proteína BP230 y de la herbina. Bueno, acá para diagramar lo que acabamos de ver, ¿no? Las uniones, las adhesiones focales unidas a lactinas, los hemidesmosomas que se unen también a los filamentos intermedios, las proteínas que les confieren, la red de microfibrillas, la lámina densa, la lámina lúcida que nosotros podemos ver mediante microscopía electrónica y las proteínas en sí que forman la membrana basal, principalmente la colágeno de tipo 4, ¿no? Bueno, acá ya hemos terminado, por así decirlo, de estudiar o, o de repasar un poco lo que es la morfología y la estructura de la lámina basal. No, no me voy a cansar de decirles que eso es solo una guía a mis alumnos y que, bueno, tienen que tomar el libro de referencia de nuestra bibliografía para complementar todo lo que estamos hablando, ¿no? Ya para terminar lo que sería el estudio del tejido epitelial, tenemos que hablar de las glándulas, ¿no? Las glándulas se van a clasificar principalmente en dos grupos, según el destino de sus productos. ¿A qué me refiero? Que las glándulas se van a clasificar en glándulas de tipo exócrinas y glándulas de tipo endocrino. Las glándulas exócrinas son las que secretan sus productos hacia una superficie de modo ya sea directo o a través de tubos o conductos epiteliales que están comunicados con la superficie, ¿no? Los conductos pueden transferir este material secretado sin alterarlo o pueden modificar la secreción al concentrarle o añadirle o extraerle algunas sustancias, ¿no? Entonces, esas serían las glándulas exócrinas. Cuando hablamos de glándulas endócrinas, son las que carecen de un sistema o conductos secretores, ¿no? Secretan sus productos hacia el tejido conjuntivo, en donde se van a introducir en un torrente sanguíneo para alcanzar las células donde van a ejercer su acción o la célula diana, ¿no? En sí estamos hablando, estos los productos de estas glándulas se llaman hormonas, ¿no? Entonces la secreción hormonal está delimitada por glándulas de tipo endocrino, ¿no? Algunos epitelios, hay que tener en cuenta, las células individuales secretan una sustancia que no llega al torrente sanguíneo, sino que en lugar de eso afectan a otra célula dentro del mismo epitelio. Este tipo de actividad secretora se la conoce como parácrina, ¿no? El material de secreción alcanza la célula diana por difusión a través del espacio extracelular o del tejido conjuntivo subyacente que está ahí cercano, ¿no? Pero en sí la gran división de las glándulas son las exócrinas y las endócrinas, ¿no? Entonces, para clasificar, por así decirlo, las glándulas exócrinas, lo podemos hacer por sus mecanismos de secreción, ¿no? Tenemos glándulas de secreción, como acá dice, merócrina, que es el producto de secreción, es enviado a la superficie apical de la célula en vesículas delimitadas por membranas, ¿no? Vamos a hablar también de una secreción de tipo apócrina,
El producto de esta secreción se libera en la porción apical de la célula dentro de una envoltura también de membrana plasmática, pero que a su vez está rodeada por una delgada capa de citoplasma. Este mecanismo de secreción se encuentra en las glándulas, por ejemplo, en la glándula mamaria durante la lactancia, lo que le permite la liberación de grandes gotas de material lipídico hacia la leche, ¿no? También existen las glándulas apócrinas en la piel, las glándulas ciliares o de Molen en los párpados, que después las vamos a estudiar, o las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo, ¿no? Y en cuanto a su secreción alócrina, el producto de la secreción se acumula dentro de la célula que madura y al mismo tiempo sufre por así decirlo, una muerte programada, ¿no? Eh, Tanto los productos de secreción como los detritos celulares se eliminan hacia la luz de la glándula, ¿no? Este mecanismo se encuentra donde en las glándulas sebáceas, en las glándulas tarsales de meibomio del párpado sobre todo, ¿no? Este es el tipo de secreción que vamos a denominar secreción alócrina. Otra clasificación de las glándulas exócrinas es la de clasificarlas en unicelulares o multicelulares, ¿no? Las glándulas unicelulares, acá tenemos un ejemplo en esta microfotografía, son las de estructura más simple, por así decirlo, menos compleja o más sencilla, ¿no? Estas glándulas exócrinas unicelulares, el componente secretor consiste en células individuales distribuidas entre otras células no secretoras, como pueden ver acá, por ejemplo, en esta microfotografía de la mucosa intestinal, en la que pueden verse individualmente algunas células caliciformes secretoras de moco, ¿no? Tenemos todas las células epiteliales en un epitelio cilíndrico, pero en sectores tenemos unas células secretoras, que son las únicas que van a secretar, en este caso, material mucoide, ¿no? Este sería un ejemplo de lo que es una glándula em, exócrina unicelular, ¿no? Y las glándulas multicelulares están compuestas por más de una célula y exhiben otro grado de complejidad mucho más variable, ¿no? La organización estructural permite su clasificarlas según la disposición de sus células secretoras, ¿no? Y según también haya una ramificación de los conductos excretores o no haya esta ramificación, ¿no? Es otra subclasificación que podemos tener dentro de las glándulas multicelulares, ¿no? Exocrinas multicelulares. Por ejemplo, otras glándulas multicelulares forman invaginaciones tubulares típicas desde la superficie. La porción terminal que contiene las células secretoras se denomina adenómero, mientras que la porción mientras que la porción que comunica el adenómero con la superficie recibe el nombre del conducto excretor, ¿no? Entonces, si el conducto no es ramificado, hablamos de una glándula que se llama simple, ¿no? En cambio, si el conducto está más ramificado, se denomina compuesta. Cuando el adenómero tiene una forma de tubular o glandular, es tubular, ¿no? Lo mismo cuando es ovoide, la podemos denominar acinosa, esferoidal, también se la podemos denominar alveolar, o si tienen una forma de saco, puede ser sacular. Entonces hay distintas clasificaciones de las glándulas multicelulares según su conducto excretor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una glándula tubular simple que la vamos a encontrar sobre todo en un conducto tubular simple de una glándula multicelular que la vamos a encontrar en el intestino grueso o en las glándulas del colon, ¿no? Una porción secretora de la glándula es adenómero y que tiene un tubo recto formado en su mayor parte por células secretoras de moco, ¿no? O células caliciformes. Tubular simple enrollada o glomerular también, que la vamos a encontrar sobre todo en la piel y glándulas sudoríparas o ecrinas. En la porción secretora es una estructura tubular enrollada que está situada en la profundidad de la dermis, ¿no? La tubular simple ramificada, como pueden ver acá, que la vamos a ver en las glándulas mucosas, sobre todo en la región del píloro, son glándulas tubulares ramificadas con adenómeros amplios, ¿no? Y bueno, podemos también tener la sinosa simple, que la vamos a encontrar en la uretra, y glándulas parauretrales o periuretrales,
La sinosa ramificada, estómago, glándulas de mucosas del cardia. La tubular compuesta lo vamos a encontrar en las glándulas del duodeno, sobre todo en las glándulas de Brunner, ¿no? Y la sinosa o compuesta, que la vamos a encontrar en el páncreas exócrino. Y la túbulo acinosa compuesta en las glándulas salivales, ¿no? Ya sea submandibular, mamaria, o también la glándula mamaria o eh, en la glándula lagrimal. Esto, digamos, una clasificación según las características de sus conductos excretores de este tipo de glándulas multicelulares, ¿no? Bueno, con esto terminamos por así decirlo, el- lo que compete al estudio del tejido epitelial, ya para adentrarnos posteriormente ya de una manera mucho más especial, más específica, algunos tejidos, ¿no? Una vez más, les repito, esto es solo una guía para mis alumnos y tienen que remitirse al libro o a nuestra bibliografía, ¿no? Muchas gracias, buenas noches y bueno, una vez más, gracias por su atención.